Tengo la sensación de que existe menos miedo, de que cuanto más jóvenes son las generaciones es como que, bueno, da igual. Pero la encima la tengo porque no se forma, porque a veces incluso se intenta tapar como forma de estigmatización. Si no se habla de algo, parece que no existe. Hay que hablar de prevención en salud sexual en general, porque hay muchas ITS que no dan la cara con síntomas, como puede ser el VIH, como puede ser la hepatitis C o como puede ser la sífilis o la gonorrea cuando son asintomáticos. Bueno, hoy estamos aquí con la Asociación Apoyo Positivo, con Reyes, que es presidenta de esta asociación, que realizan una gran labor contra la estigmatización de las personas LGTBI, de las personas también con VIH y con diferentes enfermedades, ¿no? Es una asociación que además se dedica a 3 puntos bases, como son la salud, la educación y los derechos, y creo que hacen una labor importantísima para muchísimas personas y sobre todo para un colectivo que muchísimas veces se siente profundamente atacado, muy injustamente. Muchas gracias a vosotros por venir a nuestra casa y por darnos la oportunidad de contaros un poco, pues sí, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué trabas nos ponen para no poder hacer nuestro trabajo y sobre todo a qué personas atendemos y quiénes son aquellos a los que defendemos sus derechos. Bueno, yo creo que estábamos hablando un poco ahora en general, ¿no?, de las diferentes connotaciones que nos encontramos, diferentes problemas, ¿no? Y sobre todo me gustaría un poco que explicases a qué se dedica la asociación, en qué sectores funciona y bueno, que nos cuentes un poquito, ¿no?, el funcionamiento. Sí, pues como bien has dicho, trabajamos en salud, en educación y en derechos y sobre todo en diversidad. Uno de nuestros puntos claves es la diversidad. Apoyo Positivo nació en 1993 para trabajar por los derechos y atender a las personas con VIH y a sus familias, pero hemos evolucionado mucho durante todo este tiempo, casi 30 años ya, igual que ha evolucionado el VIH. El VIH se ha convertido en un éxito clínico y sanitario, pero sigue siendo un fracaso social porque hay muchísimo estigma hacia las personas con VIH y mucha discriminación. Entonces, durante todos estos años nos hemos dado cuenta que realmente el VIH era una línea transversal a todas las personas que atendemos, porque cualquier persona con una vida sexual activa puede contraer el VIH o cualquier otra ITS. Entonces, pues lo tenemos como una línea transversal, sigue siendo nuestra base y nuestros proyectos marco son la atención principalmente psicosocial a las personas con VIH y a sus familias, amigos, parejas y demás, pero trabajamos muchísimo con todas las poblaciones a las que se les vulnera de alguna forma sus derechos, por ser diversos. Tengo la sensación de que existe menos miedo, de que cuanto más jóvenes son las generaciones es como que, bueno, da igual, ¿no? Pero la encima la tengo porque no se forma. Tengo esa sensación de que es porque no se forma, de porque no se enseña, de porque a veces incluso se intenta tapar como forma de estigmatización. Ese concepto en general no nos gusta porque precisamente es lo que tú decías, es decir, tiene la base que si se ha perdido el miedo o si los jóvenes toman menos precauciones o tienen menos prevención para su salud sexual es porque están faltos de formación y de información. Eso implica que en los coles no hay dentro del currículo escolar una formación afectiva y sexual, no se habla de prevención, no se habla de embarazos no deseados, no se habla tampoco del bullying y de cómo reaccionar ante eso, y nosotros que damos talleres de diversidad en general, no solamente de salud afectiva sexual, sino de diversidad en general en los coles en los que nos dejan entrar, nos encontramos con muchísima violencia de género y violencia de pareja entre las parejas de adolescentes, da igual que sean parejas heterosexuales, parejas homosexuales, hay muchísima violencia. Si no se habla de algo, parece que no existe. ¿Y cuándo se habla del VIH? Para el Día Mundial, a veces un poco para el orgullo, pero nada más. Sí, no, y no solamente del VIH, hay otras ITS que están disparadas, como puede ser la sífilis o la gonorrea. Hay que hablar de prevención en salud sexual en general y tenemos que intentar que la gente sepa que no es solamente una cuestión que lo digamos las entidades sociales o que lo diga el Ministerio de Sanidad, es decir, la prevención y cuidar de tu salud sexual es algo muy positivo para sentirte mejor. Pues igual que te compras una ropa que te guste, pues ir al médico a hacerte, o a una entidad o a donde quieras, a hacerte una batería de pruebas de ITS para ver cómo estás, es muy importante. ¿Y quién lo tiene que hacer? Pues todas las personas que tengan una vida sexual activa o que la hayan tenido, porque hay muchas ITS que no dan la cara con síntomas, como puede ser el VIH, como puede ser la hepatitis C o como puede ser la sífilis o la gonorrea cuando son asintomáticos.
Sí, ¿no? Y esa sensación de que a veces es como que se intenta ocultar, ¿no? Si no se habla, no se ve, ¿no? Y esa sensación de, como comentabas, bueno, que es necesario hablar de ello, ¿no? Y que hablando de ello al final se consigue información y se consigue también prevención, que es la pata de todo esto, ¿no? El que tiene que existir una prevención a raíz de la formación y de la información, ¿no? Y yo lo veo muy importante. Es como muchas otras cosas en este país, seguimos teniendo muchos tabúes y el sexo es uno de ellos. Bueno, veíamos el otro día al vicepresidente de Castilla y León hablar de que el sexo solo tiene que existir para procrear, ¿no? Entonces yo creo que es muy complicado con ese tipo de discursos de la extrema derecha, pero también seguidos por la derecha, porque al final van de la mano, han ido siempre de la mano y continúan yendo de la mano. Yo creo que eso no hace ningún bien a la sociedad. No sé cómo lo ves tú, no sé si lo compartes o al revés o estás totalmente en contra. Lo que decía antes, que no nos olvidemos que podemos perder derechos que parece que hemos nacido con ellos adquiridos, como puede ser el aborto, el que podamos votar, que no hace tanto que no se podía abortar. Y para generaciones como la mía, yo tengo 29 años, que hemos crecido ya en un país yo creo que más diverso, más abierto, más tolerante, con muchísimos derechos. Yo antes lo comentaba con los compañeros, con 10 años llegó Zapatero, ¿no? Y a través de ahí han llegado muchas medidas sociales. Yo al final he crecido con unos derechos prácticamente adquiridos, ¿no? Pero que mañana mismo se pueden ir. Las mujeres estadounidenses acaban de perder unos derechos con los que han nacido, con los que pensaban que tenían adquiridos y que no iba a cambiar nada. Los derechos que hemos tenido, con los que se ha luchado tanto para conseguir, no nos olvidemos que los podemos perder en cualquier momento, por eso hay que defenderlos y no dar ni un paso atrás frente a estos discursos de odio que lo que hacen es criminalizar a determinadas personas y determinadas situaciones y determinadas vidas. Sí, ¿no? Y que parecen que muchas veces se normalizan, ¿no? El discurso de los chiringuitos, no, los colectivos LGTBI o asociaciones como la vuestra no son chiringuitos, no, hacen una labor social que muchas veces las administraciones públicas no llegan. Y que el estigma y la discriminación nos lo encontramos en el día a día, como ahora mismo que desde noviembre de 2021 las personas con VIH en situación administrativa irregular lo único que encuentran cuando quieren acceder a la sanidad pública para tener su medicación son barreras. Y no pueden acceder a ella y tenemos personas que se están quedando sin medicación. Es un tema, yo creo que puro de justicia social, ¿no? Y de derechos humanos, pero sobre todo de justicia social y de humanidad, en el cual yo creo que todos deberíamos remar a una misma dirección. Pero me gustaría también hablar un poco de otro tipo de estigma, ¿no? Yo vengo de una zona rural, vengo de un pueblito muy pequeño y se produce muchas veces ese exilio a ciudades más grandes simplemente pues por esa sensación de que te van a señalar y bueno, incluso lo mal que el bullying que se puede sufrir o lo mal que lo pueden pasar las familias en ese caso, ¿no? Y me gustaría hablar un poquito también de ese estigma que se vive cuando al final sientes esa señalización, ¿no? Y simplemente por ser una persona migrante o sobre todo por ser una persona del colectivo LGTBI, ¿no? Que yo creo que es cuando más se produce ese exilio y me gustaría saber un poco qué opinas del tema y cómo lo veis. Sí, pero ese exilio, esa discriminación o ese señalar con el dedo a las personas que tienen una diversidad, como puede ser eso, población migrante o personas del colectivo LGTBI, no ocurre solamente en la zona rural, evidentemente en las zonas más pequeñas donde más ocurre más, pero en las ciudades grandes también no lo encontramos, es decir, y no solamente el estigma y la discriminación, sino la violencia que hay hacia las personas del colectivo LGTBI que nos encontramos en Madrid cada día, en la Comunidad de Madrid, que hay o bien violencia física o violencia verbal, que también es una violencia y que no deberíamos por qué como sociedad consentir que se estén vulnerando los derechos de cualquier persona con independencia de su orientación sexual o su origen o su raza. No deberíamos consentir como sociedad que se discrimine a esas personas y se las ataque, no solamente física, sino también verbalmente. Y eso ocurre. Hemos avanzado mucho, pero yo creo que en el fondo lo que hemos hecho ha sido como decir, bueno, vamos a ser más tolerantes y vamos a dejar que estén aquí y que convivan con el resto de la sociedad. Respeto. Ahí está. Esa diferencia. Es decir, yo creo que la sociedad es más tolerante, pero sigue poniendo trabas para ver como iguales a todas las personas. Es más tolerante, pero eso no implica que sea más respetuosa. No. Te tolero, te permito que vivas, te permito que tengas una vida, pero si es de puertas de tu casa para adentro, mucho mejor que de puertas para la calle. Es decir, nadie debería sentirse obligada a salir del armario por orientación sexual o del armario del VIH. Nadie. Pero
como sociedad imponemos que si estás fuera de la norma tienes que explicarte y decir, no, pues es que soy y tienes que de esta manera. Y tienes que demostrar cómo es tu vida, que al final debería ser una vida personal y que se convierte en pública, porque tienes esa necesidad de visibilizarte para poder tener los mismos derechos que el resto, porque si no te discriminan y te intentan bajar a un escalón por debajo. Y es decir, ninguna persona en un país en el que la Constitución habla de derechos para todo el mundo y de todo tipo, debería tener que salir a la calle para luchar por sus derechos, porque se supone que todos somos iguales, pero es mentira, no somos todos iguales. Y el colectivo LGTBI tiene que seguir luchando por sus derechos. Las personas migrantes, aunque hayan nacido en España, se les sigue considerando migrantes si tienen rasgos característicos que les identifica de otra forma. Las mujeres tenemos que seguir saliendo a la calle, las personas con VIH y los jóvenes, aunque igual son los que menos salen. Pero y estamos hablando de que es eso, vivimos en un Estado de Derecho en el que supuestamente todas las personas que vivimos aquí tenemos los mismos derechos y somos iguales, pero no es cierto. Sí, hace poco trabajábamos desde el grupo parlamentario una proposición no de ley que hablaba un poco de la discriminación que existe también dentro del mundo laboral, ¿no? Como con 1 de cada 10 mujeres lesbianas tienen que abandonar su empleo simplemente porque reciben insultos o simplemente por el miedo a recibir esos insultos, ¿no? Y como muchas veces había un porcentaje muy alto, creo que era un 40% de sus compañeros y compañeras no defendían a esa persona cuando recibía un insulto o recibía una vejación, ¿no? Esa estigmatización que sigue existiendo en los centros laborales y esa discriminación que dices, estamos en 2022, ¿cómo podemos estar todavía así? Laboralmente, dentro del colectivo LGTBI, las personas transexuales son las más discriminadas y las que más problemas tienen para acceder a un empleo. Que seguimos teniendo esas visualizaciones, esas formas de pensar que muchas veces hacen ese tipo de discriminaciones contra ciertas partes del colectivo LGTBI, como pueden ser también las personas trans, ¿no? que reciben esa discriminación y que al final se convierte en estigma, porque es que tú estés discriminando a alguien simplemente por su orientación sexual, ¿no? Y ya no hablamos solo de su orientación sexual, es que esa persona puede tener además otro tipo de discriminaciones, porque yo siempre hablo de que, bueno, vamos a poner una persona trans o una persona lesbiana, ¿vale? De acuerdo, una mujer lesbiana tiene sus discriminaciones por ser mujer y por ser lesbiana. Bueno, luego súmale si es una persona migrante, si es una persona con discapacidad, o sea, es que va sumando un cómputo de estigmas y de discriminaciones que son terribles. O una persona mayor. Que se le sigue discriminando a las personas del colectivo LGTBI en las residencias. Eso es. Por ser del colectivo LGTBI. No hablemos ya si además tiene, por ejemplo, VIH, que hasta hace bien poco se seguían poniendo trabas para que accedieran a las residencias públicas. Es que las propias personas que están en toda la residencia discriminan si tienen que compartir habitación con una persona del colectivo LGTBI. Y esa es la sociedad que hemos creado, ¿no? Igual las personas de mi generación o esas personas que son mucho mayores ya no tenemos solución, pero tenemos que hacer todo lo posible para que la pedagogía siempre da para que las nuevas generaciones tengan la información suficiente para no discriminar. Bueno, pero igual la solución es en esas residencias de ancianos formar al personal para que sepa detectar un caso de discriminación, para que sepa poder combatir ese caso de discriminación. Igual que hay que formar desde el Departamento de Recursos Humanos a toda la empresa para que se pueda detectar un caso de discriminación por orientación sexual, por tener VIH o simplemente porque no sé, por ser mujer y que haya un techo de cristal, es lo que tú decías, ¿no? Si ya tenemos las mujeres problemas para equipararnos en las empresas y tener el mismo salario y los mismos reconocimientos que los hombres, si vas añadiendo más diversidades, pues es muchísimo más duro y más complicado. Pues nada, Reyes, muchísimas gracias por haber compartido un ratito con nosotros, por habernos explicado la gran labor que realizáis cada día y también yo creo que por abrirnos los ojos en ciertos aspectos que yo creo que muchas veces no somos conscientes de que nosotros mismos a veces estigmatizamos sin darnos cuenta, ¿no? Yo creo que desde la pura ignorancia. Y gracias por abrirnos un poquito también los ojos, enseñarnos diferentes tipos de estigma y sobre todo enseñarnos, yo creo que se puede trabajar para llegar a conseguir un mundo más diverso, más justo y muchísimo más igualitario. Y mucho más libre. Y tenemos un proyecto muy bonito que me gustaría contaros en 20 segundos, que es el Pride Positivo. Estamos organizando una marcha
para el 19 de noviembre, con la que queremos visibilizar los derechos de todas las personas con VIH, porque son los grandes invisibles también. Y bueno, pues vamos a empezar más o menos en verano, hacemos una primera presentación en el Orgullo de Madrid y vamos a tener actividades culturales, actividades deportivas, actividades formativas y queremos finalizar con eso, con una marcha el 19 de noviembre para visibilizar los derechos de las personas, porque nuestro objetivo para 2030 es no solamente acabar con el VIH, sino también acabar con el estigma y la discriminación. Lo importante es que se hagan ese tipo de jornadas y ese tipo de actividades para poder visibilizar, para que toda la ciudadanía lo conozca y sobre todo para demostrar que no es cosa de tolerancia, es de respeto y que entre todos nos tenemos que respetar y que cualquier ciudadano se va a poder acercar a esta actividad y va a poder conocer un poquito más de cerca la situación y no solo eso, sino que se va a poder sumar a la causa, ¿no? Que creo que las causas necesitan aliados y aliadas y creo que es muy importante. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.